van a estar en la puerta dándonos la bienvenida. Y cuidado que no nos pase como, cuidado que no nos, sí, que no nos pase como el hombre que le decía a la doña, yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a abandonar, y la doña murió de un infarto. Y tan pronto murió del infarto, a las 2 semanas se casó. Y la mujer en el cielo estaba envenenada, ¿no? Decía, pero este sinvergüenza que me decía que nunca me iba a abandonar. Y mire, 2 semanas después de yo enterrar ya, y decía, algún día yo podré desquitarme de esta. Y dice que un día salió Pedro y le dijo, mira, yo tengo que salir a una reunión, quédate aquí en la entrada, a ver si alguien llega. Y ella pues se quedó allí en la entrada, y cuando de repente ve que quien viene entrando era su marido, que le había dado otro infarto y se había muerto, después de estar unos años casado, ¿no? Y cuando la ve a ella allí, le dice, adiós mi amor, y tú aquí, pero qué alegría que nos podamos volver a encontrar, y fíjate qué cosa extraordinaria. Y ella, sí, yo estoy aquí. Y dice, pues qué bueno, pues. Y cuando fue a entrar, ella le puso la mano, le dice, no, aquí no se entra así porque sí, para entrar aquí se necesita una clave. Y le dice, pero ¿cómo que una clave? Y dice, sí, bueno, una clave que yo te voy a dar. Y dice, bueno, pues dámela. Tú sabes que toda una vida allá abajo amándonos, y ahora aquí en la eternidad, pues dame una clave fácil. Y dice, si te la voy a dar facilita. Deletréame al revés el nombre de Schwarzenegger. De Arnold Schwarzenegger. Deletréamelo al revés. Pues porque no te voy a dejar entrar. O sea, realmente Dios es el único que sabe. Es el único que sabe. Mire, Jerónimo nació en el 348, nació en el norte de Italia. De los grandes, de los gigantes de la fe, fue probablemente el más joven, pero se ganó el respeto y la admiración de los más viejos por su capacidad y por su intelectualismo. Era un hombre capaz. De hecho, se bautizó como cristiano a la edad de 20 años y estudió letras en el Oriente griego. Y desde luego, estando estudiando letras, entonces decidió estudiar las letras hebreas. Aprendió las letras griegas. Primero aprendió el griego, y después que aprendió el griego, entonces le pidió a un judío converso que le enseñara el hebreo. Una vez aprendió el griego y el hebreo, entonces empezó a trabajar con su propia realidad de vida. Descubrió que era muy sensual. Y como descubrió que era muy sensual, entonces se dedicó a la vida austera. O sea, queriendo eliminar esa problemática de él, dijo, de la única manera que la voy a eliminar es siendo un cristiano austero. Es decir, se privaba de todo elemento que él entendiera pudiera provocarle placer. Como resultado de esa conducta de vida austera, vivió como ermitaño. Se dedicó entonces a estudiar las Sagradas Escrituras. Era un estudioso compulsivo, y aun cuando se fue al desierto como ermitaño, se llevó consigo su biblioteca y se dedicaba en la soledad solo a estudiar las Escrituras y a estudiar las letras. Desde luego, la razón de su desarrollo cristiano y de su compromiso de tratar de cambiarse a él mismo advino precisamente como resultado de un sueño que tuvo una vez, donde escuchó una voz que le preguntó, Jerónimo, ¿qué tú eres? Y él dijo, yo soy un cristiano. Y la voz le contestó, tú mientes, porque tú eres ciceroniano, es decir, un filósofo de Cicerón. Y él dice que cuando despertó de ese sueño, descubrió entonces que él tenía que abandonar esa pasión que tenía por las letras para dedicarse entonces única y exclusivamente a las
letras sagradas, al estudio formal de la Sagrada Escritura. Desde luego, él, bajo esa condición, él se entendía a sí mismo un obsesionado al sexo, porque cada vez le venía a la mente el recuerdo de las bailarinas exóticas que habían en Roma, y cuando esto le venía a la mente, inmediatamente él entraba en el proceso de la vida austera, del autocastigo, de la autodisciplina. De hecho, llegó a practicar autoflagelación. Él castigaba su propio cuerpo, e inclusive llegó a practicar el no bañarse. Sí, y llegó un momento, pero fíjese por qué lo hacía. Es que hay que ver el contexto. Lo hacía, mire, hubo un ermitaño llamado Clemente, que en una ocasión entró al monasterio en el desierto donde él estaba, entró una dama, y simplemente por su mente lo único que pasó fue pensar: qué hermosa mujer. Eso fue todo lo que pasó por su mente. Pero eso fue para él de tanto impacto a su vida de austeridad, que la historia dice que se desnudó y se fue detrás del monasterio, y había una serie de árboles en el desierto. Usted sabe que los árboles en el desierto todos tienen espinas, ¿verdad? Pues se desnudó y se revolcó por todos los árboles del desierto hasta que prácticamente se desfiguró su cuerpo. Porque es que aquí el elemento que se debate, fíjese que mucha de esta gente viene del paganismo, y el cristianismo los ha impactado tanto que entonces entienden que cualquier atisbo pagano lo identifican con inmoralidad pura, y ante ello lo propio es que erradicarlo. Y desde luego la interpretación de la erradicación es pues como hacía, castigarse el cuerpo. Él dijo: mira, si ya yo fui lavado por Jesucristo, yo no necesito volverme a bañar, porque el procurar estar limpio produce en mí precisamente esa insidia de querer mirar a alguien, de querer buscar a alguien. Pues elimino la insidia. Cuando me sienta sucio, maloliente, sé que nadie me va a mirar. Y desde luego a lo que se dedicó fue a escribir y a escribir. De hecho, si hoy tenemos la historia de la vida de Pablo el ermitaño, pues la tenemos gracias a Jerónimo. De hecho, cuando cumplió 3 años como ermitaño, regresó de nuevo a la vida civilizada y se fue a Antioquía, y en Antioquía lo hicieron presbítero. Estuvo en Constantinopla en el periodo del concilio de Constantinopla, en el año 381, y después se fue a Roma, y el obispo Dámaso, el obispo de Roma, lo nombró su secretario privado, por una sencilla razón: porque su carácter era tan volátil, pero su nivel intelectual era tan alto, que Dámaso sabía que este era un hombre con un potencial extraordinario, al que había que cuidarlo y al que había que protegerlo, porque de lo contrario podía perder el chispito de testimonio que tenía fácilmente. Entonces, Dámaso, que era el obispo en sazón, pues entendía que de la única manera que él podía proteger ese diamante que era Jerónimo era teniéndolo cerca de él, de tal manera que ostentara un título de privilegio que le permitiera dedicarse a lo que él entendía realmente él era bueno, que era al estudio de las Escrituras, y a la misma vez separarlo de la gente, porque Jerónimo muy bien podía estar orando, y si alguien lo venía a fastidiar le caía encima. O sea, la mecha de Jerónimo era corta, él no aguantaba mucho. Entonces Dámaso lo protegía